Abrimos de nuevo la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, para dar un paso más en las reflexiones de la vida en la gracia en esta carta. Y dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El apóstol Pedro habla de la gracia que salva, que separa al creyente del mundo, habla de la gracia que permite una vida de santidad que corresponde a la presencia de aquel que siendo santo vive en nosotros, y ahora llama nuestra atención a una vida de reverencia, es decir, de respeto profundo delante de Dios, porque no solamente es Dios, sino por las consecuencias que la irreverencia pueden acarrear a nuestra vida personal. Hay tres cosas que me gusta destacar en los versículos que leímos. En primer lugar, la forma. Si invocáis por Padre, tenéis que comportaros de una determinada manera. En segundo lugar, está la razón. ¿Por qué tengo que vivir así? Porque habéis sido rescatados de vuestros pecados por la sangre preciosa de Cristo. Y finalmente, la bendición que trae ese comportamiento. Primeramente, pues, la forma. Hay una nueva relación, si invocáis. Esta palabra invocar tiene que ver no solamente con llamar a Dios nuestro Padre, sino también con aceptarlo y relacionarnos con Él como nuestro Dios. Lo que está diciendo Pedro es esto: ya que llamáis a Dios vuestro Padre, exige necesariamente un comportamiento. Es verdad que los creyentes todos, en el momento en que hemos creído, somos adoptados en Cristo y por Cristo para alcanzar la condición de hijos de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 12, están aquellas palabras tan conocidas. A todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, facultad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cómo vengo yo a ser hijo de Dios? Por medio de adopción. En Gálatas capítulo 4 y versículo 5, el apóstol Pablo dice, podemos ir al versículo 4 para enlazar toda esa frase, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adoptar es un procedimiento jurídico que hace que una persona ajena a la vida de unos padres se incorpore como hijo a esos padres por medio de un derecho legal en donde el padre adopta a ese hijo como hijo personal suyo. No hay duda ninguna que generalmente las adopciones son de niños pequeños, cuanto más pequeño mejor. Y ese padre cuida a ese niño que no es suyo, pero que es legalmente su hijo, lo cuida, lo ayuda a lo largo del tiempo para que se comporte en el futuro como un hijo que honre a ese padre que lo adoptó. De esta misma manera ocurre con el creyente. Dios nos adopta en Cristo y habla Pedro de una nueva relación. Si invocáis por Padre, si llamáis Padre. La consecuencia de esta relación es clara. Carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. El apóstol dice así, hablando del Padre: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, la adopción no solamente me da unos derechos legales,
sino que me vincula al Padre para que el mundo vea que yo soy su hijo. Imagínate por un momento que yo te invito a venir a mi casa, imagínate, esto no es así, y te digo, mira, en el balcón de mi casa tengo un hermoso manzano. Y tú me dices, a ver, enséñame el manzano. Y yo abro la puerta del balcón y tú ves ahí un abeto, es decir, un árbol de hojas finitas verdes en forma de cono hacia arriba, orientado de las ramas de abajo mayores, las de arriba más estrechas, y tú ves aquello y dices, pero esto no es un manzano. Y me preguntas, ¿pero es un manzano ese árbol? Y yo te digo, sí, es un manzano. Y tú me preguntas, ¿y da manzanas? Y yo te digo, no, no da manzanas, pero es un manzano. Tú guardarás silencio por cortesía, por educación, pero dices, este hombre me está diciendo lo que no es verdad. Así ocurre con la vida del creyente. Si nuestra vida cristiana no revela la semejanza con el Padre, no debemos llamarle Padre porque es un contratestimonio a nuestra vida espiritual y una deshonra para Él. Pero hay algo más. El apóstol nos hace una advertencia, porque este Padre nuestro que está en los cielos, que nos ha adoptado como hijos suyos en Cristo y por Cristo, es también el que no hace acepción de personas. Leo otra vez el versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. De otra manera, debes tener respeto delante de Dios, no solo porque es tu Padre, cuando tú no tenías ningún derecho a ser llamado su hijo y te ha adoptado en Cristo por gracia y por amor, sino específicamente porque tienes que responder con tu vida de lo que tú has hecho delante de Dios. Y el apóstol Pablo en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, nos dice que todos nosotros compareceremos delante de su tribunal. Dios establece la misma demanda y responsabilidad para cada uno de los creyentes. Notad nuevamente el texto. Juzgará según la obra de ¿qué? De cada uno. De manera que el juicio, la comparecencia delante de Dios exhibirá, manifestará cómo ha sido el contenido de la obra que nosotros hemos realizado aquí en la tierra. Pero quiero recordarte algo. La obra que un creyente hace en la tierra es la ejecución de las obras establecidas anticipadamente por Dios. Que Dios estableció esas obras para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios ha establecido han sido ejecutadas plenamente por Cristo, de manera que Cristo es el ejemplo de nuestra vida en cuanto al obrar de Dios, pero es también la razón mediante cuyo poder podemos hacer esas obras, valga la redundancia. Y Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Corresponde el obrar de cada uno al propósito de Dios. Dios pone delante de ti una vida de obras que es el ejemplo de Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y esa obra es la consecuencia de la disposición espiritual en relación con el Señor. Dios no va a aceptar como válida ninguna obra hecha en el poder de la carne, ninguna obra hecha en el esfuerzo del hombre. Es la vida de compromiso con Dios vivida en la plenitud del Espíritu. Es la vida que reproduce a Cristo, la que realmente está obrando conforme al poder y a la voluntad de Dios. Pero Dios no va a juzgarnos por la apariencia de la obra. En la carta primera de Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 5, se dice que Dios juzgará las intenciones. Es decir, las cosas que nosotros hacemos surgen en nuestro obrar cotidiano por la intención que hay en nuestro corazón. A mí, por ejemplo, me gusta la lectura. Tengo que buscar un libro en la biblioteca, sentarme en un sillón y abrir el libro. ¿Por qué motivo mi cuerpo se desplaza a la biblioteca, mis manos toman el libro y yo me siento para que mis ojos lean el contenido de ese libro? Porque hay
un corazón, un alma, una parte espiritual que desea la lectura de ese libro y conduce al cuerpo a que haga la operación necesaria para cumplir el deseo íntimo del alma. Así la vida cristiana también. La vida cristiana vive, se manifiesta conforme a Dios al impulso de lo que la parte espiritual produce, y el espíritu del creyente debe estar conducido por la plenitud y el poder del Espíritu Santo de Dios que reproduce a Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es la consecuencia? Vuelvo al texto. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Notad que no hay excusas. La reverencia, el temor de Dios, el respeto a Dios, produce una vida que actúa de esa manera en todo el tiempo de nuestra peregrinación. Quiero recordaros que en Juan 17, 16, Cristo dijo al Padre: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. El apóstol Pedro nos llama, y lo veremos también, extranjeros y peregrinos. Quiere decir que nosotros estamos transitando por un camino, no pertenecemos a ningún lugar del tránsito de ese camino, porque nuestro destino es el cielo. Y el creyente como peregrino pasa por el mundo, pero no es del mundo. El creyente camina por el mundo, pero el mundo no toma al creyente y lo sojuzga o lo esclaviza. La vida santa es la manifestación de respeto, del respeto que nosotros sintamos por Dios. Por tanto, Pedro nos dice: la vida en la gracia es una vida de santidad. Vuelvo a recordar lo que he dicho tantas veces en otros programas del canal. La santidad no es una opción de vida cristiana. La santidad es la única forma de vivir la vida cristiana. Ahora, Pedro nos da la razón por la que tenemos que ser así. El respeto reverente viene específicamente también por gratitud. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Sabiendo, debéis respetar a Dios, debéis vivir en reverente temor de Dios, porque fuisteis rescatados. Rescatar es una frase muy conocida de los creyentes, pero que tiene su origen en el pensamiento griego de comprar algo. A veces se aplicaba a los esclavos, otras veces a las mercancías. Un traficante de esclavos llevaba sus esclavos y allí eran puestos en el mercado para la venta, y venía una persona y pagaba un precio y se llevaba a ese esclavo. Y nos dice que nosotros éramos esclavos. Claro, esa persona que lo compraba podía tenerlo en esclavitud o podía darle libertad. En el sentido de la vida cristiana, Dios envió a su Hijo al mundo, pagó el precio de nuestra redención y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Notad que nos libera de un sistema. Dice que habéis sido comprados por la sangre de Cristo y habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, vano es un significado, tiene el sentido de algo inútil y vacío. Vuestra vida no valía para nada, estabais vacíos y sin orientación, pero Dios os ha comprado para hacer de vosotros un instrumento útil para su gloria. Y os ha liberado, redimido, rescatado, sacado de vuestra vana manera de vivir, que es heredada de nuestros primeros padres. En el Salmo 51, en el versículo 5, el salmista dice que en pecado he sido formado o concebido, en maldad me concibió mi madre.
Por tanto, el pecado viene a formar parte de la vida de cada hombre aquí en la tierra. La transmisión de esa genética espiritual desde Adán en adelante viene a formar parte de la experiencia de vida de cada hombre. Ahora, el precio del rescate no podía alcanzarse con los mayores valores de la tierra. Pedro dice, no fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con oro o plata. El oro o la plata son los metales llamados nobles. Hay platino y hay otros metales muy valiosos, pero especialmente en el entorno social de la Biblia e histórico de la Biblia, el oro y la plata son metales de alto valor. Dice, esos metales no pueden rescataros de vuestra vana manera de vivir. El precio más alto, las riquezas más elevadas, los valores más altos del mundo no pueden alcanzar a satisfacer la demanda que teníamos cada uno de nosotros de esclavitud a causa del pecado. Y dice Pedro, ¿sabes por qué tienes que ser reverente delante de Dios? Porque el precio del rescate, versículo 19, ha sido la sangre preciosa de Cristo. De otra manera, cuando se habla de sangre, se habla de sacrificio, de entrega de la vida. El Señor Jesús vino al mundo para dar su vida en precio de rescate por todos. Cuando se habla de sangre, no estamos hablando de que la sangre en sí, el elemento, el órgano este grande que tenemos funcionando en nuestro cuerpo, cuando no se está refiriendo a ese aspecto material que indudablemente lo vertió Cristo, la dio Cristo en la cruz del Calvario, sino que en la sangre, dice la Biblia, está la vida. Por tanto, lo que está diciendo es, para que vosotros pudieseis ser liberados de vuestra esclavitud y de vuestro pecado, Cristo dio su vida por vosotros. Y no son cosas corruptibles como oro o plata, es la sangre preciosa de Jesús. La sangre hace expiación por el pecado. Leo Efesios capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Notas que Pedro está escribiendo de la gracia? Y está vinculando la gracia a la liberación. Y está vinculando la liberación a la entrega de la vida de Cristo, a la sangre que como sacrificio expiatorio cancela la responsabilidad penal de nuestros pecados. La vida perfecta que se ofreció en sacrificio está mencionada en el versículo con estas palabras, como de un cordero sin mancha. Cuando Cristo irrumpe en el mundo de los hombres, Juan el Bautista anuncia quién es Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notad un contraste. El cordero del sacrificio que se hacía anualmente en Israel no quitaba, llevaba el pecado. De una manera, por ese sacrificio simbólico, por el precio simbólico de ese sacrificio, Dios cancelaba la deuda penal del pecado por un tiempo. Pero esos sacrificios se repetían permanentemente, a causa de que ninguno de esos sacrificios podía librar del pecado. Pero viene el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios no solo lleva sobre sí el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Isaías profetizó de este Cordero de Dios que es Cristo, y dice que fue llevado como oveja, como cordero, fue llevado al matadero. El Cordero de Dios es llevado a la muerte por los hombres, sin duda ninguna, acusado ante Pilato por los judíos, puesto en manos de los gentiles y ejecutado por el mandato del gobernador romano. Pero cuando voy a la Biblia y pregunto por qué muere Jesús, dice que Jesús murió por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, de modo que el Padre ha puesto a Cristo en la cruz, a su Hijo amado, para que tú y yo podamos ser liberados de nuestro pecado.
La santidad de Dios está involucrada en la muerte de Cristo. Y si vas al Salmo 22 y al versículo 3, te da la razón de todo el contenido de ese salmo cuando dice: pero tú eres santo. A causa de que Dios es santo y no puede tolerar ni transigir el pecado ni estar en comunión con el pecador en su condición de pecador perdido, el Hijo de Dios da su vida en sustitución por la tuya y por la mía, para que podamos ser salvos y podamos ser santos. Es una entrega voluntaria por amor. Escucho las palabras de Cristo: nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es una entrega voluntaria. En Getsemaní Jesús va a decir al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De otra manera, que la planificación salvífica originada en el corazón de Dios antes de la creación de cualquier cosa se lleve a cabo, porque es el propósito que Dios había determinado y el plan establecido por Dios para la salvación del pecador. Nota el versículo 20. Ya destinado este cordero desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio redentor estaba planificado, acabo de decirlo, antes de la creación. La teología humanista mira el sacrificio de Cristo desde la óptica humana. Y dice, bueno, más o menos algo así: como el hombre pecó y hay que salvarlo, porque mira que si no se salva se pierde para siempre, Dios tuvo que enviar a su Hijo para salvar a los pecadores. No, Señor, bajo ningún concepto, de ninguna manera. Antes de que Dios crease al hombre, y antes de que el hombre pecase, y antes de que el hombre fuese condenado por su pecado, Dios determinó salvar al pecador. Y esta salvación se ha establecido desde antes, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Pero esto que fue manifestado o establecido, mejor dicho, antes de la fundación del mundo, fue manifestado en los postreros tiempos. Y esta frase, postreros tiempos, quiere decir el tiempo actual. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y hay muchos periodos en la historia de la humanidad, pero solo se manifestó de una forma concreta el sacrificio del Cordero de Dios, preparado, predestinado desde antes de la fundación del mundo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo que Dios había establecido. ¿Cuál es la razón de ese sacrificio? Por amor de vosotros. Primeramente, por amor del Padre. El Padre dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh, qué amor impresionante! Dios amando a los perdidos y dando a su Hijo, a quien ama eternamente, para que nosotros en Cristo podamos ser amados por Él y hechos sus hijos personales. Pero no solamente es el amor del Padre, es también el amor del Hijo. Y vuelvo a mencionar aquel versículo tan conocido: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La cruz del Calvario es la expresión del amor del Padre que pone a su Hijo, y la expresión de amor del Hijo que se entrega en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Pero ese amor de Dios se manifiesta también en el Espíritu Santo y en la bendición que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la participación, la comunión del Espíritu Santo. El Dios de la gloria involucrado en un amor personal por cada uno de nosotros. Por tanto, el apóstol Pedro habla de vida de respeto reverente ante este Padre de gracia. Por último, está la bendición. ¿Cuál es la bendición que yo recibo por esta operación de la gracia? Versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien también le resucitó de los muertos. Creemos
en el resucitado. Por tanto, creemos en Dios que también le resucitó. Leo Romanos 10:9, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe en Cristo exige la aceptación de la resurrección. No hay fe que salve en un muerto, pero hay fe que salva en la aceptación de la obra que el resucitado Señor hizo por cada uno de nosotros. Pero quiero decirte algo que seguramente sabes. La obra en la fe, o la obra de fe, o el creer en Cristo, es una concesión de la gracia. Leo Filipenses, capítulo 1, versículo 29. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Os es concedido que creáis. A veces pensamos que la salvación del hombre se realiza cuando el hombre quiere, como quiere y de la forma que quiere. A veces yo he oído decir esto, que muchas veces Dios invita y se va defraudado porque el hombre no aceptó su invitación. Es justamente todo lo contrario. Dios concede al hombre a quien llama el poder creer en Cristo, ya que la fe no es una acción del hombre, es un regalo de la gracia, que se convierte en acción humana cuando el Espíritu la genera en el corazón del hombre. La solidez de la fe y de la esperanza. Las dos cosas que dice Pedro aquí descansan en Dios y están orientadas a Él como objeto de la fe. La verdadera fe está depositada en Dios y no en especulaciones religiosas propias de la sabiduría de los hombres. Es más, el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz, que proclama el mensaje de salvación y el llamamiento a los pecadores a Cristo, es locura para los que se están perdiendo. Y el mismo apóstol Pablo dice que la sabiduría de los hombres ha sido constituida en locura o tenida por locura delante de Dios. Ahora, las dos cosas, fe y esperanza, están en Cristo. Hechos, capítulo 16 y versículo 31. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De modo que la fe para salvación, como regalo de Dios, permite la vinculación con Cristo, porque no hay salvación fuera de Cristo. ¿Y cuál es la esperanza de gloria? Cristo mismo. A veces nosotros pensamos que la esperanza de gloria son cosas que vienen, asuntos que se van a producir, pero Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, que Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora, esta fe produce obras conforme a Dios. Y Santiago en su carta dice que la fe que no opera, que no obra, que no se manifiesta en obras consonantes con la voluntad de Dios, no es fe auténtica. La esperanza orienta también los valores conforme a la voluntad de Dios. Estamos esperando la venida de Cristo, por tanto, nuestra fe que descansa en esa segura esperanza vive conforme a la vida que demanda la vinculación con Cristo, por quien tenemos salvación y tenemos vida. Necesitamos estar anclados en Cristo, sujetos a Cristo, vinculados a Él. En el momento en que nos separemos de Cristo, perdonadme o permitidme expresarlo de esta manera, se estrella nuestra vida espiritual. Una de las cosas que recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, eran pequeños, es que muchas veces en el campo nos gustaba volar una cometa, no sé cómo llamáis, algunos llaman barriletes, otros no sé qué, cada país tiene su nombre. Bueno, es ese pedazo de tela que tiene una cola de equilibrio, le atas un cordel en la punta, lo pones frente al viento y eso va subiendo.
Un día compramos uno de estos y teníamos un cordel que más o menos tendría 20, 30, 40 metros, no sé cuánto, y mi hijo me dijo, papá, ¿por qué no le ponemos un cordel más largo? Pero claro, cuanto más largo le pones el cordel, más pesa la punta y menos equilibrio tienes con la cometa. De manera que fuimos a una tienda de asuntos de pesca y compramos un carrete de nylon de pesca. Atamos ese carrete ahí en la punta, pusimos la cometa contra el viento, levantó, fuimos soltando nylon y la cometa se levantó hasta que se veía chiquita allá arriba de todo. Yo tiraba del hilo permanentemente para que el morro de la cometa se orientara contra el viento y se mantuviera allá arriba bien. Y de pronto mi hijo me dijo, déjame un poco. Me tomó el nylon de la mano, lo tomó él en la suya y fíjate qué casualidad. Se le soltó el nylon. Y yo pensé para mí, bueno, esta cometa tenemos que ir a buscarla 2 pueblos más allá porque mira dónde está volando. Pero oye, levanté los ojos y aquella cometa que volaba tan bien cuando estaba sujeta por el hilo empezó a caer en forma de zigzag y se estrelló contra el suelo en un sitio bastante cercano entre los árboles del bosque. La cometa vuela cuando está sujeta al hilo. De la misma manera, la vida cristiana está cerca de Dios en la medida en que estemos sujetos a Jesús. Y el apóstol Pedro nos dice, recordad el precio que Dios pagó para que vosotros, si invocáis a Dios por Padre, viváis de una forma reverente en todos los aspectos de vuestra vida personal.